Hola, hola a todos. Un abrazo, saludos, bendiciones, Shabbat Shalom para todos, a todos los que ya se están conectando. Abrazo, Karen Álvarez, a Débora González. Ok. Mariano y Miriam, un abrazo también para ustedes. Isabel Campos, bendiciones Isabel. ¿Cómo va y vos? Bendiciones Minerva. Alejandra, ¿cómo estás? Un abrazo a la distancia. Miguel Coria, Pastores Moncada, bendiciones para ustedes. Saludo a algún poquito de gente ahí, algunos. Aideli ya se conectó, un abrazo. Brian Vallejos, bendiciones también para tu vida. Ok, qué bueno. Damos inicio a la enseñanza de este día. Roberto Leonardo, un abrazote, hijo. Un buen abrazo para ti, para tu familia. Brenda Ortega, abrazo a la distancia, Brenda. Janet Urra, bendiciones, Janet. Un abrazo hasta allá, hasta Chile, po. Bien, qué bueno estar con ustedes, qué bueno que podemos juntarnos para meditar en la palabra del Eterno y en este caso concreto, pues en la parashá de esta semana que, bueno, es como todas muy hermosa porque trata acerca de la palabra del Eterno. Y en esta ocasión pues vamos a tocar un tema interesante, o más bien darle una aplicación. Considero interesante. A ver, vamos a darle un matiz un tanto jurídico al asunto. Me parece interesantísimo el hecho de que, y ya lo voy a mencionar en un momentito. Pastores Moncada, un abrazo, pastor, una palabra de Dios a través de usted nos lanzó al ministerio. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Me alegra mucho saber eso. Xiomara Hernández desde Venezuela, abrazo. Cristian Flores, bendiciones para tu vida, Cristian. Un abrazo. Janet Durra escribe, venga para Chile, po. Sí, po. En cuanto podamos nos vamos para allá, de fijo, para comer una sopa y pilla y bueno. Y por supuesto, no puede faltar el vino. Lisani Castillo, un abrazo, Lisani, saludos para ti, para tu esposo. Para tu esposo Tom, un abrazo a la distancia. Bueno, Shabbat Shalom para todos. Como estaba mencionando, pues vamos a abordar un tema con unos matices jurídicos. Como siempre hago, pues tomo una porción de la parashá de la semana y desde ahí traigo hasta nuestro tiempo, o traigo una aplicación profética que tenga que ver con lo que estamos viviendo, que tenga que ver con el tiempo en el que estamos. Esa es mi intención. Como dije, pues en otra ocasión, hay muchos, que trabajan la parashá con episodios y por episodios. Por cierto, el sábado pasado, el Shabbat pasado, lo hice yo, sustituyendo a Gabriel González y su esposa Leimar. Y bueno, no me sale tan bien como a ellos, pero lo intenté. Ellos y otros lo hacen muy bien. Y yo pues, mi intención es como darle otro matiz para tener otra perspectiva. Entonces, la parashá de esta semana, que se llama Miketz, va de Génesis 41:1 a Génesis 44:17. Si usted no ha leído la parashá, bueno, la tiene de tarea. Pero yo me voy a basar en una porción, el verso 37 del capítulo 31, del capítulo 41. Capítulo 41, verso 37 hasta el 43. Y yo quiero que
que lea conmigo y con mucho cuidado y muy despacio, como se lee la escritura. El verso 37 dice, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? ¿De qué estaba hablando Faraón? Bueno, estaba hablando de José y de la interpretación que José le dio al sueño de Faraón. ¿Okay? Recuerden que Faraón no le dio el sueño completo y José le dio el sueño completo, le dio la interpretación y además la estrategia a seguir. Verso 39 dice, y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. ¿Ok? Tú estarás sobre mi casa, dice, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo, el anillo de su mano, y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él, doblad rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Ok, hemos venido hablando ya las dos anteriores, hablando un poco y en otro momento también de los procesos de Dios. Y vale la pena pues mencionar que Dios es un Dios de procesos y no un Dios de sucesos. ¿Ok? Dios establece una relación con nosotros y de acuerdo al mover profético, a la asignación, al propósito que tenemos, define en nosotros procesos. Además, quien camina con Dios es inevitable que permanezca en un mismo lugar. Dios es un Dios que está en movimiento y quien camina con Dios tiene que moverse. Entonces, la implicación es que hay cambio, la implicación es que hay transformación, la implicación es que hay multiplicación, es decir, es natural. Es natural. Si yo abrazo lo que Dios estableció y yo camino y obedezco a lo que Dios ha dicho y cumplo con la asignación que Él tiene para mi vida, es muy difícil. Es más, es imposible que yo no vea prosperidad en el buen entendimiento de prosperidad, entendiendo bien la palabra prosperidad, que es integral. Es inevitable que haya multiplicación, es inevitable que haya un proceso ascendente, es inevitable que transicionemos de lo bueno a lo mejor. ¿Por qué? Bueno, porque esa es la naturaleza del Dios eterno. ¿Ok? Esa es su naturaleza. Entonces, si la naturaleza de Dios está en nosotros y nosotros nos alineamos con lo que Él quiere, con sus tiempos, con su propósito y cumplimos con la asignación, pues vamos a ver a Dios moverse. En el caso de José, de forma muy particular e interesante, José vive un proceso. Y al analizar bien el proceso en la vida de José, nos deja muchísimas enseñanzas. Y por lo menos para mí una de ellas que siempre ha marcado mi vida es que José nunca perdió de vista que Dios tenía con él un propósito, que había una asignación, que había un propósito. Y aun cuando sus hermanos lo metieron en la cisterna, lo vendieron a los ismaelitas se lo vendieron a Potifar, y por causa de la mujer de Potifar él fue a dar a la cárcel, y sin haber cometido ningún delito, oiga bien, él nunca renegó, él nunca limitó el potencial que había en él. Dice la escritura y en la historia que José hizo prosperar la cárcel
porque el jefe de la cárcel lo puso a administrarla, la hizo prosperar, así como prosperó la casa de Faraón, como prosperó la casa de Potifar y luego, claro, como hizo prosperar la casa de Faraón. Entonces, vemos que él no negó, no limitó ni su esencia y su actitud, obviamente, siempre estuvo alineada con Dios. Posiblemente lloró, posiblemente pasó momentos de crisis, hasta crisis de fe, pero él mantuvo su actitud incólume, él no se movió de su posición y siempre creyó que el Dios que lo había llamado, ese Dios, iba a cumplir en él y con él lo que estaba establecido. Dios no lo iba a dejar en la cárcel, por eso la actitud de este hombre, por eso no desfalleció, por eso no renegó de Dios, por eso no se levantó contra Dios, porque él siempre tuvo claro que allá adelante el eterno Dios lo levantaría y lo sacaría como realmente sucedió. Yo no tengo otra forma de explicarme la actitud de José, sino uno que es introducido en un proceso por una palabra profética. Una palabra profética que establece un sueño de grandeza para él, pero también lo establece a él como un medio para traer provisión a el pueblo, a su padre y al pueblo del Eterno en un momento difícil y complicado. Veo un hombre que fue sacado de esa condición cuando el faraón tiene un sueño. Entonces, el mismo elemento que lo introdujo en la cisterna es el mismo elemento profético que lo saca de la cárcel. ¿Ok? Es decir, una palabra profética lo llevó a la cisterna para vivir un proceso, como ya vimos, de 12 años. Y una palabra profética lo saca de esa cisterna para sentarse en la silla número 2 después de Faraón, para gobernar sobre toda su casa, como ya leímos. Entonces, cuando José está en la cárcel, 2 años después, creo que la semana pasada dije 1 año, no, 2 años después, justamente en la fiesta de Rosh Hashanah o Yom Teruah, que plantea el nuevo comienzo, el nuevo tiempo, el faraón tiene el sueño. Y el copero, que ya había sido restituido en su puesto, le dice a Faraón que conoce a un hombre que puede interpretarle su sueño. Entonces, el faraón, confiado en lo que le dice el copero, y seguramente, ya el caso de Potifar y su esposa era conocido, ya había sido conocido por el faraón, y seguramente Faraón ya sabía quién era José, o por lo menos, especulo yo, ya cuando le proponen que él podía interpretar el sueño, porque el panadero y el copero tuvieron sueño y los interpretó y la interpretación fue correcta, hubo un cumplimiento, seguramente mandó a investigar quién era José. Y el currículum de José, pues, sí, tenía características de administrador, tenía características de un hombre recto, pero tenía una falta grave en su currículum. Había sido acusado de abuso sexual. Había sido acusado de hacer con la esposa de Potifar lo que no hizo. Por esa causa fue llevado a la cárcel. Ahora, ponga cuidado a esto, porque aquí es donde entonces yo empiezo a desarrollar lo que quiero transmitirle, que tiene que ver con promoción e indulto. Promoción e indulto. La promoción de José es catapultada por un indulto. ¿Por qué? Porque José estaba cumpliendo una condena. En ninguna parte en el relato me dice que él cumplió la condena, y en el momento en que cumplió la condena, justo coincide con el sueño del faraón y que Faraón lo mande a llamar. Ojo con esto. Sino que, siendo un reo, estando él cumpliendo una condena por una falta grave,
porque por la acusación, aunque no haya sido, aunque no lo haya ejecutado él, fue condenado por eso. Entonces, pesa sobre sus hombros una condena de varios años. Pero cuando el faraón ve la interpretación del sueño de José, pero además la estrategia que José plantea, además de el currículum de José como buen administrador, como un hombre próspero, el testimonio de Dios en el faraón no se deja sentir. Se deja sentir, perdón. Y el faraón mismo dice que el Dios eterno está sobre José. Está reconociendo que sobre José hay una gracia especial de Dios. Y por causa de esto, el faraón entiende que ese es el hombre del propósito. Ese es el hombre que va a poder llevar a cabo la tarea de guardar a Egipto cuando vinieran las vacas flacas. Es decir, cuando viniera el tiempo de hambruna, cuando viniera el tiempo difícil, ese era el hombre que los iba a guardar. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él, porque había todo un respaldo de su vida, de su reputación, aun cuando tenía una acusación fuerte, grave y una condena sobre sus hombros. El faraón entiende que ese es el hombre que él necesita. ¿Y qué hace el faraón? Porque si tiene una condena, si es un reo, ¿cómo bajo condena y como reo él va a establecer gobierno sobre Egipto? ¿Qué es lo que sucede ahí? Lo que sucede ahí es que hay un indulto. ¿Qué es un indulto? Un indulto es un perdón, una gracia, donde se le elimina la pena, donde se le elimina la condena a un reo. Eso es un indulto. El indulto es prerrogativa del Poder Judicial. Cada país tiene sus legislaciones. Entonces, hablemos en términos generales. Y bueno, y según la asesoría que busqué para tener un buen fundamento en esto, ¿verdad? Entonces, de parte de la profeta Arlen, una hija espiritual de dominicana, según esta prerrogativa, una persona podría ser indultada de su condena, es decir, eliminarle su condena por enfermedad, por buena conducta. ¿Ok? Las condiciones con José no tienen que ver con ninguna de estas dos necesariamente, sino que lo que está mediando es, uno, el propósito eterno de Dios, y dos, el favor que José tiene ante los ojos de Faraón y lo que Faraón ve que José puede darle cuando el cumplimiento de su sueño tenga lugar. Entonces, el indulto es una gracia, es un perdón que se otorga. Ahora, en la monarquía, el rey ejercía ese indulto. El rey era el que ejercía ese indulto porque era la máxima autoridad. En nuestros días,
¿verdad? El indulto es ejercido por el Poder Ejecutivo. La máxima autoridad del Poder Ejecutivo es el presidente. Pero en aquel tiempo, el rey era la máxima autoridad. Entonces, Faraón no tuvo que consultar a nadie. No tuvo que pasar por un proceso, por un escrutinio, sino que él mismo ahí determinó el indulto sobre José. A ver, a los ojos de la gente, a los ojos de todo el mundo, ¿cómo queda José? Especulemos un poquito. ¿Qué pudo haber pensado la gente? Este es un reo, lo sacaron de la cárcel y porque interpretó un sueño, ahora recibe un indulto del rey, un indulto de Faraón. ¿Quién era José? ¿Cómo puede ser que ahora él va a gobernar sobre nosotros después de Faraón? Piense por un momento lo que pasaba por la mente de las personas. ¿Quién es este? ¿Acaso es digno? Ni siquiera es egipcio. Ni siquiera es egipcio. Es un hebreo. Nos va a gobernar un hebreo. Pero fue suficiente que para Faraón fuera un hombre de confianza. Fue suficiente el hecho de que el indulto de Faraón lo faculta y lo capacita para gobernar. Oiga, póngame atención a esto. El indulto de Faraón es suficiente para promover a José a un lugar de gobierno. Y aun cuando y por encima del pensamiento que pudiera tener el pueblo, aún los subalternos inmediatos de Faraón, Faraón era el rey, era la máxima autoridad y él indultó a José, le quitó la condena, se la quitó de encima y le dio un lugar de privilegio, le dio un lugar de autoridad. Y dice el relato bíblico que le dio un anillo y un collar. El anillo de Faraón, al ser puesto en el dedo de José, no solo le faculta y le capacita para sellar edictos, no solo legaliza su autoridad para emitir decretos y sellarlos, sino que le da un poder de representatividad. El anillo sella el indulto y con ese anillo se establece la representatividad de José. Después de Faraón estaba José. Y cuando vino el tiempo difícil, el faraón le decía a la gente que venía a consultarle a él, decía, vayan y pregúntenle a José. Es decir, José tenía la autoridad plena, otorgada por Faraón para decidir, para legislar y con el anillo sellar esas legislaciones. Recordemos que al hijo pródigo también se le dio un anillo. El hijo pródigo recibe su herencia a los 30 años. Esa era la costumbre, al igual que José es promovido a los 30. Malgasta la herencia y vuelve a casa. Vuelve a casa, pero cometió un error, se equivocó y anduvo mal por el error que cometió. Es decir, en un sentido, había una condena sobre él. Él transgredió lo que el Eterno había establecido. Transgredió la confianza de su padre, la lealtad. Traicionó la casa misma donde él estaba. Pero cuando regresó, ¿qué hizo el padre? No lo reprendió, no lo puso en disciplina, sino que lo abrazó, lo besó, se quitó su anillo
y se lo puso en su dedo. En un sentido, hubo un indulto por la condena que pesaba sobre el hijo pródigo, por el pecado que había cometido. Y recordemos que el hijo pródigo representa la casa de Efraín. La casa de Efraín pecó contra el Dios eterno, transgredió la Torá. Su líder, Jeroboam, estableció otras fiestas. Le cambió fecha a la fiesta de Sucot. Estableció 2 altares, 2 templos. Y Dios le dio carta de divorcio a Efraín por causa de eso. Y fue esparcido por las naciones. Pero luego, sobre todo, el libro de Amós habla de la restauración de Efraín, el regreso de Efraín a casa. Dios indulta a Efraín. Le quita la condena que había sobre él y lo redime. Redime a Efraín. Ya voy para allá. Yo sé lo que están pensando. Ya voy para allá. El anillo que le pone en el dedo al hijo pródigo representa la renovación del pacto. ¿Por qué? Porque un anillo era una señal de pacto. Por eso en el matrimonio se usa un anillo, es señal de pacto. José tiene un anillo, es el anillo del faraón. Representa el pacto que Faraón hizo con José, pero también la legalidad en que José empezó a caminar a partir de ese momento. El hijo pródigo que representa a Efraín, la casa de Israel, y ya hemos hablado acerca de esto, tiene que ver con muchos de nosotros. La casa de Israel fue esparcida por toda la tierra, pero el Eterno dijo que los recogería de todas las partes de la tierra y los volvería a juntar como un rebaño y lo uniría con la casa de Judá para ser un solo pueblo y tendrían un solo pastor. El pecado, la transgresión de la Torá, generó sobre nosotros una culpa y una condena. Porque Pablo lo dice con toda claridad, la paga del pecado es muerte. Estábamos muertos en delitos y pecados. Es decir, había una condena sobre nosotros. Por la transgresión, por el pecado, sobre nosotros hubo una condena, estaba una condena. Éramos reos de muerte. No por unos días ni por unos años. Irremediablemente moriríamos por causa del pecado, porque ninguna de nuestras obras podría justificarnos delante de Dios. Pero Dios, como sabía eso, envió a su Hijo. Envió a Yeshua como el Cordero inmolado para derramar su sangre, redimirnos del pecado. Ponga cuidado. Esto sucedió porque ahí en el madero hubo una imputación, es decir, una transferencia legal de nuestros pecados sobre Él. Él llevó nuestras cargas. Él llevó, nuestros pecados. Se hizo maldición por nosotros. Derramó su sangre. Pero murió. Descendió a las partes bajas, pero al tercer día resucitó y se sentó a la diestra del Padre. Entonces, lo que el Padre Eterno hizo fue indultarnos.
hubo un indulto ahí en el madero. Por gracia, por amor y por misericordia, hubo un indulto. Es decir, la carga de pecado, la condena que había sobre nosotros fue quitada de nosotros y puesta sobre Yeshua, imputada sobre Yeshua. Otro llevó nuestra carga, otro llevó nuestra condena y fuimos librados de la muerte y llamados a vivir una vida plena, abundante y una vida eterna. Para sellar esto, el Padre nos envió su Espíritu, al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo de Dios. Y el apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo en nosotros son las arras. Es decir, es la señal. El Espíritu de Dios en nosotros es el anillo con el que el Padre nos selló. Es el anillo que representa aquel indulto. El anillo que representa el medio por el cual fuimos redimidos, que fue Yeshua y su sangre. El Espíritu Santo es esa señal del pacto del Dios eterno en nosotros. Es decir, el Dios eterno, la máxima autoridad, en su soberanía, estableció quitar la culpa, la condena sobre nosotros. Pero no solo eso. No solo eso. Nos hizo un reino de sacerdotes. Pero no queda ahí la cosa. Yeshua nos dio su nombre y dijo que todo lo que hiciéramos en su nombre, el Padre lo respondería. Es decir, Yeshua se fue, el Rey se fue, pero nos montó en el segundo carro. Ahora nosotros somos los encargados de continuar lo que Yeshua empezó. Tenemos el anillo, el Espíritu de Dios. Y nos fue dada toda autoridad. Nos entregó su nombre y nos dio una asignación. Nos entregó el poder de representatividad. Y muchos de los que me están oyendo son efraínitas, de la casa de Judá, de la casa de Israel. Algunos serán, según su apellido, de la casa de Judá. A lo mejor benjaminitas, a lo mejor, pero de la casa de Judá. ¿Me estoy explicando bien? Espero que sí. Nos fue entregado un poder de representatividad, cumpliéndose lo que el Eterno le asignó a Adán desde el principio que él perdió y que Yeshua rescató para nosotros. ¿Qué fue lo que le entregó el Padre Eterno a Adán? Le entregó un poder de representatividad, porque dijo el Padre Eterno: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿Qué es imagen? Según el hebreo, imagen tiene que ver con representatividad. Y semejanza tiene que ver con la sombra que un objeto refleja por causa de una luz. Nosotros entonces somos la sombra, somos el anuncio profético. Nos fue entregado un poder de representatividad aquí en la tierra. Entonces somos los José en un sentido. Porque Yeshua se fue y dijo: les doy a ellos la autoridad. Yo me voy, pero ellos están ahí. El Padre dice: ok, yo legalizo eso. Les doy tu nombre
y les envío mi espíritu como ese anillo. Entonces no tenemos un anillo en el dedo, pero sí tenemos un anillo en nuestro ser interior, el Espíritu de Dios que mora ahí, que mora en nosotros. Establece esa representatividad. Por tanto, nosotros somos legales en el planeta Tierra. Nuestra fe es legal. Lo que nosotros operamos, lo que nosotros hacemos, de acuerdo a lo que Dios estableció, de acuerdo a lo que Dios nos reveló, de acuerdo a lo que Dios quiere que se haga, la fe que se genera de ahí nos establece en legalidad. Nuestra fe es legal para ejecutar aquello que Dios habló, aquello que Dios dijo. Entonces, si tú tienes clara tu asignación, en la ejecución de esa asignación, se hace bajo legalidad. Nos estableció como una puerta, es decir, como un tribunal. Efesios 2:6 dice que juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. Esa palabra en griego es un catizo. Tiene que ver con otorgarle un rango, una silla a alguien y darle una condición de juez. Es decir, usted y yo somos jueces, somos legisladores. El poder de representatividad está en nosotros y la legalidad de operar. Como un tribunal para juzgar los poderes de las tinieblas. ¿Cuál ha sido el trabajo del enemigo? A través de todo el tiempo, tratar de que nosotros no veamos, no entendamos cuál es nuestra posición, cuál es la envergadura de lo que Él estableció en nosotros, cuál es la posición que Él nos dio, que Él estableció sobre nosotros. ¿Qué es lo que hace un legislador? Legislar. ¿A partir de qué? A partir del decreto. Entonces la Escritura, que es un libro jurídico, está lleno de elementos que es importante entender desde esta perspectiva. Porque cuando el Señor le dice a Pedro, y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi quejilá, mi comunidad de creyentes en Yeshua, dice, y las puertas del Hades, que tiene que ver con tribunal, el tribunal de las tinieblas no prevalecerá. Es decir, la estrategia invisible, Hades, de las puertas, tribunales, no prevalecerán. Esa estrategia no podrá continuar. ¿Por qué? Porque hay un pueblo de legisladores, de representantes legales aquí en la tierra del reino de los cielos, al cual Dios asignó para traer juicio sobre toda obra del enemigo, sobre toda jurisdicción ilegal que el enemigo ha establecido en territorios o en palmos de esos territorios. Somos los que decretamos el desahucio. Somos los que decretamos sobre el enemigo su ilegalidad y por tanto, la remoción de sus legislaciones sobre el hombre, el error, la mentira, el engaño y también el posicionamiento ilegal sobre esos territorios. Estoy explicando. La intercesión tiene que tener en cuenta todos estos elementos. Pero sigue diciendo, y de acuerdo a lo que fue legislado en los cielos tendrás autoridad para atar y desatar en la tierra. ¿Lo ven? Hay una autoridad que nos fue entregada. ¿Para qué? Para atar y desatar. Pero con base en lo que fue legislado en los cielos.
Entonces nosotros no podemos actuar bajo nuestro propio criterio, bajo nuestro propio pensamiento, arbitrariamente, sino tenemos que estar seguros de que lo que fue legislado en el cielo es lo que yo voy a decretar. Entonces gobernaré con él. Continuaré lo que Yeshua empezó. La legislación de José sobre Egipto y sobre todo lo que estaba en Egipto fue fundamental para que en el tiempo de hambruna, algunos dicen que fue un juicio de Dios, posiblemente, pero en ese tiempo de hambruna hubo provisión a través de uno al cual se le dio una autoridad plena. El Dios eterno pudo entonces establecer una diarquía. ¿Qué es una diarquía? El gobierno a través de otro. Es decir, Dios gobernó Egipto a través de José. ¿Qué es lo que Dios quiere con nosotros? Gobernar Él a través de nosotros. ¿Cuál fue el error del pueblo de Israel cuando tenían a Samuel? Samuel, bajo la dirección de Dios, gobernó Egipto, pero el pueblo dijo, queremos otro rey, otro que nos gobierne como los demás pueblos. Se rompió la diarquía y Saúl gobernó bajo su propio criterio. En la medida que nosotros nos alineamos con Dios, con sus tiempos y con su Torá, en esa medida Dios se sirve de nosotros para legislar, para ejercer gobierno, para traer juicio sobre las tinieblas, pero traer redención al hombre. Entonces nos convertimos en los anunciadores de que hay un indulto, de que no debe vivir el hombre bajo condena si ya hubo un indulto establecido y un sacrificio a través del cual puede generar redención total, plena y absoluta. ¿Ah? Dios nos dio una autoridad para atar y desatar. Y desatar tiene que ver con activar el mover de Dios. Desatar tiene que ver con activar la fuerza jurídica del reino para decretar que no hay condenación, que ya hay provisión, que ya hubo un decreto, una legislación por el rey, un indulto. Pero también una autoridad para atar, es decir, para prohibir, para restringir el accionar de todo tribunal ilegal. Perdón, eso no tiene que ver con atar demonios. Tiene que ver con la autoridad jurídica, legal, que nos otorga el Eterno para que en acuerdo con el cielo podamos enfrentar todo tribunal que se levanta de forma ilegal, todo tribunal de las tinieblas, toda puerta del Hades asentada en cualquier lugar donde esté, que de forma ilegal legisla sobre los hombres y en contra nuestra. Refutamos sus argumentos, anulamos sus decretos, estableciendo nosotros los decretos del cielo. Entonces entienda algo, mi hermano amado. La batalla espiritual no se libra con espaditas. Los ángeles no pelean con espadas. Es una batalla de argumentos, como Jacob cuando luchó con el ángel, con Yeshua. No fue a golpes, fue con argumentos. Es una batalla de argumentos. Es una batalla de frecuencia, de campo, de frecuencias vibracionales.
Es el poder que ejercen las palabras. Es la frecuencia con la que salen las palabras. Llámale poder. Las palabras que están alineadas con lo que Dios dijo. Es traer el cielo a la tierra a través de decretos. Esta es nuestra legalidad. 5.780, el año en que estamos. Es un año de juicio. Es un año donde inicia el juicio de Dios. Y usted verá las tinieblas acrecentar su maldad, sí. Porque eso es lo que hace el juicio, precipitar hacia el desenlace. Este año y esta década hay dos cosas que veremos, entre otras. El precipitar del juicio de Dios, o más bien el juicio de Dios precipitando las tinieblas. Habrá mayor manifestación, pero no va a crecer las tinieblas. ¿Por qué? Porque la luz va a haber avanzado. Y la luz provoca que las tinieblas se manifiesten. Entonces lo que está oculto saldrá a la luz. Estoy explicando. Y por otro lado, veremos al pueblo de Dios recobrar su genuina identidad. Volver a su origen. Volver a las raíces hebreas del reino de Dios. No dije volver al judaísmo rabínico, dije a las raíces hebreas del reino. ¿Me va siguiendo? Entonces, en tiempo de juicio, en tiempo de juicio, Dios requiere a los José. Porque a través de los José, Dios establece que haya lugar seguro para sus hijos. Nosotros somos los que vamos en el segundo carro. Somos los que estamos en el segundo carro. Y Dios nos usará para darle a entender al mundo entero que la condena ya fue pagada. Y aquellos que fueron sellados para salvación vendrán a los pies de Yeshua. Entonces, Yeshua es el Rey y nosotros sus representantes legales. Usted y yo somos una comunidad de creyentes. No somos una eclesía, no somos una asamblea temporal convocada por el dios Hermes. Somos una comunidad de creyentes en Yeshua. Y se nos fue asignada una tarea. Está sobre nosotros una asignación, algunos le llaman la Gran Comisión. Claro, la Gran Comisión es predicar el Evangelio, pero el Evangelio del Reino es integral. No es solo un mensaje, es cultura, es ideología, es etcétera. Fuimos enviados, la palabra para enviado en hebreo es shaliach, uno que es enviado en misiones paternales. Sí, eso se tradujo como apóstol, o es la palabra griega para representar o para identificar al shaliach. Yeshua, el shaliach de shaliach, el apóstol de apóstoles, fue el que estableció esta quejilá de la cual usted y yo formamos parte. Y Él nos envió como representantes. Pero en la esencia,
en la esencia apostólica, en la esencia del Shaliach, es decir, somos enviados, somos una comunidad bajo el manto, si me permiten decirlo así, bajo el talit del Shaliach, para cumplir la función como enviados de juzgar las tinieblas y de proclamar el indulto. La Corte Suprema del Cielo ya legisló. Entonces, cuando Dios habla en el 5780 de año de juicio y del inicio de una década de juicio, ese juicio vendrá a través de nuestro decreto. Ese juicio vendrá a través del entendimiento que nosotros tengamos, del posicionamiento que nos dará que nos está dando el proceso, de la claridad en la asignación y la identificación, de las puertas del enemigo, de cuándo se abren, de qué tiempo se abren, para llegar y legislar sobre eso, para cerrar, para remover, para precipitar que las tinieblas se manifiesten en pleno y se dé el cumplimiento de todo lo que Dios ha profetizado. Lo que le estoy diciendo es que en boca nuestra y en nuestro accionar integral están los tiempos de Dios. Yo siempre he enseñado, desde que Dios me lo reveló, cada vez que Dios te revela algo, te entrega los tiempos en tus manos. Eso quiere decir entonces que si como representantes legales, como legisladores de Dios, bajo el poder de representatividad, tenemos la palabra revelada de Dios, entonces hay una autoridad legal para ejercer decretos sobre las tinieblas y provocar que lo que Dios ha dicho tome lugar. La semana de Daniel anda ahí flotando, esperando que las condiciones se den para aterrizar y empezar su cumplimiento. Pero eso está en las manos suyas y las manos mías. Por eso la revelación de Dios ha venido trayéndonos en un proceso de cambio, en un proceso de transformación. Y ahora nos está diciendo, vuelve a tu identidad, recobra tu identidad, vuelve al origen, vuelve al principio y afírmate en la autoridad y el derecho legal que yo te he dado. En tu posición como hijo, en tu posición como juez, en tu posición como un representante legal, como un embajador. ¿Y por qué no? Como una embajada del reino aquí en la tierra, regida por las legislaciones de arriba. Entonces, en este tiempo, nuestros decretos van a provocar que muchas cosas tomen lugar, pero que muchos otros que andan bajo el peso de la condena entiendan que hubo un indulto y que hubo una provisión para limpiar el pecado. Entonces no importa lo que la gente diga de ti, no importa si algunos creen que no sos digno, no importa si algunos te quieren señalar o te levantan calumnias, no importa. El rey te indultó. El rey te quitó la afrenta. La sangre de Yeshua te limpió y él te dio una asignación que debes cumplir. No importa si los de tu propia casa te critican, si no te acepta, el eterno Dios confió en ti y él guarda tu reputación. Este será una década clave donde Dios nos va a posicionar, donde los hijos de Dios podremos y vamos a caminar bajo la certeza de lo que somos. Y los argumentos del enemigo para generar condenación, para generar culpa, para limitarnos, no van a prevalecer. Seremos una generación que vamos a caminar con la palabra viva en la mente,
para identificar todo argumento que se levanta como un dardo para generar duda. Lo vamos a apagar al instante y posesionados en ese lugar, y desde ese lugar, una jurisdicción, vamos a romper todo poder de tiniebla que no solo se levanta en nuestra contra, sino que está impidiendo que los escogidos vengan al reino de Dios. Y si bien es cierto, tendremos cosas muy difíciles que enfrentar, pero recuerde que con José está la provisión, con José está la multiplicación, con José está el favor de Dios. Entonces, aunque haya hambruna alrededor, habrá provisión para los hijos de José. Habrá provisión para los hijos de José. Toda legislación que demos de acuerdo con el cielo provocará que la provisión de esa provisión que hemos visto de forma intermitente, que viene de se establezca en nuestras vidas. Y entonces cuando el sistema del nuevo orden mundial diga, usted no puede comprar, nosotros diremos, sí podemos comprar. Tenemos otra fuente, tenemos otro almacén. Cuando se nos cierren las puertas, Dios nos abrirá por otro lado la puerta. Espero estarme explicando bien. Los recursos de Dios vendrán sobre nuestra vida. En tiempo de escasez abundará la provisión de Dios. Termino con esto. Dios está levantando una generación de legisladores. Porque la batalla espiritual de estos 10 años se va a librar desde los juzgados, desde los tribunales. Porque cuando el caso está abierto y expuesto, entonces se convertirá en una batalla de legisladores, de legislaciones. Que el eterno Dios nos dé mucha más claridad y que así como José legisló y en una misión como Chalías, el pueblo le dijo que había sido como un padre para ellos, de igual manera nosotros podamos modelar la paternidad de Dios y el mundo o aquellas personas que requieren, que necesitan de Dios, encuentren en nosotros justamente padres o madres que abracen y una familia que les acoja. Shabbat, Shalom para todos y bueno, también feliz Hanukkah para todos ustedes. Un abrazo a la distancia y que el eterno Dios me los bendiga aún más. Shalom, shalom.